queremos saludar a la exministra de Ambiente, exconcejala de Bogotá y por supuesto también precandidata presidencial Susana Muhammad, quien muy amablemente aceptó la invitación del Tercer Canal el día de hoy para hablar de este y otros temas que pues obviamente tienen la coyuntura política muy afectada. Señora Susana, muchas gracias por estar aquí. A ti muchas gracias, un saludo a la mesa, ¿cómo están? Y a la audiencia. Susana. Bueno, doctora Susana, en este momento nosotros también, como en esta nueva iniciativa que se llama No Copio, donde queremos hacer esto un poco más digerible y demás, tenemos una nueva iniciativa en la cual pues hacemos como un reto para conocer un poco más a nuestros invitados, donde se responden preguntas, la máxima cantidad de preguntas en un minuto. Uy. Las preguntas son sí o no y también con una sola palabra. Bueno, vamos a ver. ¿Listo? Así es. Necesito como un expreso doble para eso. En este momento, ¿quién está punteando en este momento? Arias. Fabio Arias, y el segundo es El Alirio Barrera. Alirio Uribe. Alirio Uribe. Está de segundo. Entonces yo veré. No sé, por favor, señora No, Susana. nada de presión. Sí, nada de presión. La presión es para la comida. Entonces, yo llevo el tiempo, Felipe cuenta las preguntas y mi compañera Laura las hará. Lau, adelante. Así es, ya listos para empezar. Entonces, ¿sí o no o respuesta cerrada? Listo. En Cerrar, ¿qué es? 3. Espera. Una palabra. Una palabra. Una, sí. una sola palabra. Sí. Como, dame un ejemplo. Si yo te pregunto qué prefieres entre una cosa u otra. Ajá. ¿Y cuál es la...? Amarillo. Pues, Entonces, amarillo, negro. Ya entiendo, ya. Sí, Porque sí, está en la pregunta la respuesta. Sí, Ya sí, entiendo, así ya es. entiendo. O también. Yo pensé que tenía la posibilidad de inventar una palabra. ¿También? También, sí. Bueno. Listo. Entonces, en 3, 2, 1, adelante. Color favorito. Morado. Palabra favorita. Susana. Santos o Uribe. Santos. Putin o Trump. Ninguno. Voto obligatorio, sí o no. No. Mañanero o nocturno. Mañanero. Juanes o Shakira. Juanes. Influencer o periodista. Periodista. Ron o guaro. Ron. Cerveza o café. Café. Chocorramo o gansito. Chocorramo. Roy o Benedetti. Roy. Laura Sarabia o Verónica Alcocer. Verónica. Consulta popular o reforma laboral. Consulta popular. Rubios o morenos. Si le gusta a uno el que sea. Última vez que hizo el amor. No, eso sí no la voy a responder. Eso, hasta allá sí no se me meten. No. Está bien, Vicky o Claudia. Ay, jue madre. No, pues Claudia. Mocus o Petro. Petro. Tiempo. Bueno, 18 bravo. preguntas, Susana, muy bien. Acá no sé. Ay, bravo. ¿era el récord del número de preguntas? Sí, Sí, hay que superar el récord, sí, señorita. Y nos ¿Cuántas quedó debiendo fueron? una respuesta. ¿No? 18, bien. Pero lo estoy contando también. Ahí Bueno, va de los súper 5 bien. primeros, Susana. Sí. Bien. Está en el Bueno, top five. ahí Sí, vamos, sí, ahí sí. vamos. Bueno, doctora Susana, ya después de conocer que le gustan más los rubios. No, Andrea, no. Que lo dejamos así. La verdad sí ha sido más como por el tema de los rubios, pero Pero no. toca Pero dejarlo para abierto. gustos los Pero es que colores. sí, igual. sí, es que eso depende Eso varía de la mucho. química, eso no. Sí, es complicado. Sí, no todo es el aspecto, Julián. Y café, ¿no? Café. Sí, café. Aquí Carolina Corchijo que es cerveza artesanal, Alirio Uribe dijo que la póker. Bueno, No, yo sí café firme. O sea, café es. o sea, la invitación es a café, no a pola. Sí, y a espresso. Ok. Delicioso. Sí. Pero bueno, doctora Susana, obviamente es inevitable hablar de la coyuntura política que nos acoge hoy, que la verdad pues todos lamentamos, que incluso tiene hoy nuevamente a la gente polarizada, todavía tirándose vainas en internet y demás. Y yo quisiera preguntarle en primera instancia, pues cómo recibió la noticia del atentado contra Miguel Uribe, dónde estaba, cómo se enteró y demás, y cuáles fueron esas primeras impresiones. No, estaba en mi casa y inclusive estábamos en una comida con varios amigos, muy impactante y doloroso. Creo que, porque digamos, independientemente del espectro político, pues volver a vivir la imagen de un atentado a un precandidato presidencial es fuerte y sobre todo un precandidato de una generación que está emergiendo en la política, porque si ustedes se dan cuenta, en este 2026 empieza un relevo generacional. Digamos, las personas que han dominado la política nacional, las figuras más importantes, pues ya están allí todavía en el escenario, pero ya no son los candidatos.
inclusive para nuestro sector también el presidente Petro. Entonces hay una nueva generación política que emerge en todo el espectro democrático y yo no pensé que eso necesariamente fuera a pasarle a esta generación. Entonces ver que nuevamente sucede es doloroso, es difícil, es duro y toca mirar porque no es un síntoma, es un síntoma muy negativo y es algo muy serio que pues de verdad debemos ver. Nuevamente en los 90. No, yo no creo tanto porque no podemos comparar los momentos. Pero lo que sí quiero decir es que es un hecho de impacto. O sea, el que mandó a hacer eso quería generar un impacto y quiere afectar el clima político del país. Quiere mandar un mensaje de que nuevamente va a decidir o puede decidir el futuro político del país la violencia política. Y eso es un proceso histórico de toda la formación de la nación colombiana, de siglos, décadas, y en el siglo XX, desde la lucha liberal conservadora, la guerra civil que tuvimos, pues ha generado un dolor muy profundo de la sociedad colombiana. Entonces, evidentemente, este acto sí toca una fibra muy dolorosa para toda la sociedad colombiana y precisamente cuando pensábamos que íbamos en camino de superar, aunque no podemos decir que se ha superado porque han matado 500 firmantes de paz, porque se han matado líderes sociales, la violencia política sigue estando allí, pero han escalado esto a este nivel nacional y por lo tanto quieren volver a lograr que el tema nuevamente sea este y no que la campaña del 26 sean los problemas estructurales del país, que era lo que logramos en la campaña del 22, lo que logramos más o menos en la campaña del 18, que se profundizó el debate en otros temas que antes no eran importantes ni se discutían porque estábamos enfrascados en el proceso de conflicto armado y violencia. En este momento se habla mucho de ese discurso de odio entre parte y parte, no solo pues de la orilla política que representa por ejemplo a Gustavo Petro, sino también pues de la oposición, cómo esto ha aumentado esa polarización, esa discusión en redes sociales. Y yo quisiera preguntarle si cree que en verdad hay un discurso de odio por parte del gobierno Petro, de parte de la oposición, y cómo ha visto el manejo en las redes sociales, donde se ven desde reflexiones de lo que pasó con Miguel Uribe hasta memes y ataques contra él. Por ejemplo, mucha gente pone, no, es que él dijo que el impacto contra Dylan Cruz no fue directo. Y entonces dicen, entonces se lo merecen, hay empatía con este tipo, no sé qué. ¿Cómo ha visto todo este discurso y eso que se ha dado en redes sociales y pues también por parte de los protagonistas, ¿no? Yo creo que es un momento, es un hecho muy grave y es un momento que sí nos debe llevar a la reflexión colectiva como sociedad. Hasta dónde el discurso político y la palabra y el conflicto político, que es permanente y es natural a la política, porque es la confrontación de intereses, de ideas diversas y es descarnado, o sea, el conflicto político es así, pero para eso existe la política, para que ese conflicto descarnado se dé a través de la palabra y no se vaya a la materialización de la violencia. Entonces, ¿hasta dónde podemos decir que la palabra ha causado esto? Yo creo que hay un punto. Ahora, el segundo punto es, de todas formas, sí debemos recuperar la posibilidad de ese debate político con la palabra descarnado, duro, cuidando no afectar la dignidad del otro. Porque si uno se va contra la dignidad del adversario político, prácticamente está no reconociendo que es válido su participación democrática. Y esto pues también ha generado que se pueda exacerbar. Y creo que un tercer punto, un tercer fenómeno que amplifica esto es las redes sociales. También la estrategia, porque uno se da cuenta, a mí me escriben a veces un montón de cosas terribles, pero uno se va a ver y uno sabe que eso es un bot, eso es una estrategia. Es falso. No es una persona que en el debate público por rabia ponga, ¿sí? Sin ser moralista. O de pronto sí, ser... pero que se esconde en una cuenta fake. No lo sé, pero me parece que es más porque además veo muchos mensajes iguales repetidos. Me parece que es una estrategia mediática política a través de los bots y de exacerbar la desfiguración del otro para afectar su dignidad ante la opinión pública como arma política. Entonces pasamos de un debate político de los intereses, que puede ser descarnado, puede ser duro,
a una lógica que se ha vuelto parte horrible de la política, que es el matoneo político a través de las redes, que se ha utilizado muy fuertemente en Estados Unidos, de desacreditar al otro, hacerlo parecer incompetente, hacerlo parecer tonto, hacerlo parecer... a las mujeres nos da durísimo, a las mujeres nos quieren hacer parecer de todo. Cuando yo salí del Consejo de Ministros de Benedetti me llegaron unas cosas sexuales asquerosas que buscaban era denigrar mi dignidad como persona, y yo creo que ahí entonces el debate público se transfigura en otra cosa, y las redes amplifican esto, y ahí creo que hay que hacer la reflexión a fondo. ¿Dónde está la regulación pública sobre estos temas? ¿Cómo no podemos tampoco coartar la expresión en el debate político? Porque si no se convierte pues eso tiene otras connotaciones. Precisamente la democracia es la libertad de la expresión. Pero precisamente también la violencia es la forma de coartar la expresión política y de coartar al otro, y entonces también es antidemocrático. Los límites no son blanco y negro, pero sí lo que ha pasado pues merece una reflexión, y cómo se ensañan las redes sociales, las estrategias políticas de los diferentes movimientos alrededor de eso frente a las personas. Creo que sí merece una reflexión a fondo, y no es un problema solo de un presidente, es un problema sistemático que hay que mirar a fondo. Pero también hay que asumir las responsabilidades políticas que correspondan. Evidentemente, creo que nadie se salva. Hay un discurso del enemigo, ¿no? Sí, y ahí eso... Sí, yo creo que hay que trabajar sobre los adversarios políticos. Porque digamos Marco Rubio, que es el secretario de Estados Unidos, dice: resultado de la violencia retórica izquierdista promovida de las más altas esferas del gobierno. ¿Su merced cree que es así? Es una intervención externa en la política colombiana. Cuando pasó el tema del 1 de mayo con Efraín Cepeda, él también dijo: estas movilizaciones son intimidatorias, esos discursos son atrevidos. Con esto también que está diciendo Marco Rubio, secretario de Estados Unidos, ¿su merced no cree que es así, ya también teniendo el antecedente de lo que pasó con Miguel Uribe? Bueno, lo que quiero decir es que es muy peligroso, porque es que fíjese que los límites acá hay que ser cuidadosos. Es tan peligroso empezar a exponer que cierto discurso político empoderó un asesinato sin saber todavía qué pasó. Me parece que hay que ser muy prudentes. También coartar el debate político por las posibles consecuencias violentas, porque entonces también cuarta un poco la disputa política. Yo creo que esto nadie lo puede manejar específicamente, pero sí es asumir una responsabilidad política. ¿Qué debemos poner en el centro? La vida. ¿Qué debemos poner en el centro? La dignidad de las personas en el debate político. Y a partir de ahí el debate político se debe dar abiertamente y ampliamente. Ahora, lo de Marco Rubio me parece una injerencia de los Estados Unidos en un problema político colombiano. Pues el señor podrá tener su opinión allá, pero mandarlo como una posición oficial. Sí, no representa realmente ni nadie sepa de dónde vino este terrible atentado. Pues no solamente es irresponsable, sino es una injerencia que no debe recibirse. Y más de una administración como la de Trump, ¿no? Sí, y hay algo de énfasis también, Susana, con lo que usted nos estaba comentando, y Julián, del tema de los señalamientos de las redes, de la información falsa. Ahora tenemos actualmente pues este mecanismo, ¿no? Para también ejercer una violencia política, como usted lo dice, personas que se dedican únicamente, o puede ser que no sean personas, sino que sea un robot, algo automático, para dispersar información falsa, señalamientos que solo generan más y más odio. Entonces vemos cómo tenemos cosas a favor, pero cómo también hemos cambiado como sociedad. ¿Cree usted o no cree, para hacer énfasis en esto, que hemos retrocedido a esta época de la violencia entre 1989 y 1992, a los 90, en la época de Pablo Escobar? Porque es un argumento también que se está utilizando bastante, y es que estamos retrocediendo a esa época. ¿Sí o no? ¿O cuál es la esperanza que tenemos hoy? No creo que podríamos decir que las épocas son iguales, que estamos en el mismo nivel de violencia, pero sí hay que alertar que es un hecho muy grave y es un mal síntoma. Y yo creo que está en unas lógicas que creo que la primera tarea que hay que hacer es entender cuál es la situación que provocó este hecho. Y eso ahí hay una gran responsabilidad del gobierno de que la investigación sea eficaz, que la investigación sea rápida y que esto no quede en la impunidad.
porque la impunidad es lo que empieza a sembrar el odio en los corazones de unos y otros. Eso creo que es una responsabilidad política inmensa del gobierno. También decir que sí, digamos, las redes y la comunicación es otro momento precisamente por eso. Digamos, en los 90 no teníamos esa situación y tampoco y no teníamos, perdón, la interrumpo, tampoco tenemos un organismo penal como la Fiscalía General de la Nación, ¿no? Que precisamente cambia el paradigma, el panorama, porque pues ahora tenemos un organismo penal mucho más fuerte. Sí, de acuerdo, o sea, es otra institucionalidad, es otro momento político, y se hizo un acuerdo de paz con las FARC, se llegó por primera vez un gobierno, o sea, una apertura democrática que llegara un gobierno de un sector que nunca había gobernado. Hay una conciencia ciudadana diferente, pero esta alerta lo que nos debe llamar es precisamente a una defensa conjunta de la democracia y la vida. Eso sí debería ser como una línea roja para todos los sectores políticos y un bloque conjunto de toda la sociedad colombiana. Pero ojalá con mucha humildad, y debe ser aterrizado en la realidad de lo que está pasando. Eso también va a abrir un gran debate sobre seguridad, sobre la situación de la influencia de economías ilícitas que existe hoy fuertemente en ciudades y en territorios, y de si eso se nos está creciendo a otros niveles y de dónde puede venir esta violencia política. Creo que hay que entenderlo, pero no podríamos inmediatamente concluir que estamos en el mismo escenario de los 90. Ahí creo que hay que ser prudentes porque también genera una especie de pánico y de reacción, de reactividad, y yo no creo que ni somos exactamente la misma sociedad ni estamos en las mismas condiciones. Precisamente sobre esa acción política, el día de hoy también algo que se ha discutido es que Armando Benedetti y Gustavo Petro convocaron una reunión a las 2 de la tarde para que fueran diferentes actores, entre ellos pues los diferentes partidos que van a ser partícipes en las elecciones de 2026. Muchos han rechazado el tema, hemos visto cómo siguen sus ataques, pero ¿qué acciones a nivel político considera que se deben hacer sí o sí, aparte por ejemplo esta reunión y esa unificación que se tiene que hacer en torno a esto? Sí, yo creo que la sociedad también puede jugar un rol. Hubo unas marchas medios, ¿no?, sobre la violencia. Los medios también tienen que hacer su reflexión. Sí, tienes toda la razón, la ciudadanía, los medios. Pero también hay que decir que es mezquino que algunos partidos políticos en un momento como este se nieguen a sentarse con el presidente de la República a mirar colectivamente, como que si estuvieran en una especie de concesión política por ir a sentarse allí. Es un acto también político, es un acto que denota, pero yo sí llamaría a que precisamente ahora es el momento de sentarse alrededor. No tienen que acordar nada más de cómo vamos a defender la vida y lograr que las elecciones del 2026 se puedan ejercer en libertad. Y eso es de interés común para absolutamente todos los sectores. Entonces sí me parece una reacción un poco mezquina, inclusive con los epítetos que han intercambiado esos liderazgos políticos, desde el presidente, que tiene un poder superior y una responsabilidad por lo tanto superior, hasta los líderes políticos. Pero este es un momento y es un hecho tan grave que amerita bajar el tono, reflexionar y dialogar. No, los liderazgos políticos quedarían muy mal de ni siquiera sentarse frente a la sociedad colombiana a dialogar para darle salida conjunta a la situación que se presentó. Me parece un mensaje que básicamente revelaría la situación política en la que estamos y sería muy descorazonada, o sea, descorazona, no tiene sentido. Entonces ahí hay un llamado que yo hago como ciudadana, como parte también del proceso político, a que se sienten. Este es el momento de sentarse por algo mínimo común, que es la defensa de la vida de todos los que van a participar en las elecciones y de todo el ejercicio democrático en el país. ¿Es posible que, por ejemplo, Gustavo Petro haga la reflexión de no decirles más HPs, de no más señalarlos como la jefe de la banda, que el mismo Álvaro Uribe diga el narcochavismo, el petrosantismo, es el guerrillero ese, como lo dice Cabal y demás? Porque estamos hablando de que hoy fue un sicario
presuntamente contratado, pero hemos visto también muchas personas que están totalmente convencidas de ese discurso y pueden espontáneamente ir a atacar a una persona, sea de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, en una plaza pública. Sí, expresiones como denle balín, amenazas como cuando iba a salir la manifestación y los dos concejales de Cali y de Medellín salen con una amenaza explícita a los manifestantes. O sea, hay que realmente ojalá se haga esa reflexión a fondo, porque sí creo que hemos traspasado unos límites del debate público y sí están generando ese espacio para que los que creen que es la vía de la violencia por la cual el diferente se puede eliminar, pues tengan más espacio político. Y yo creo que eso sí no debemos dejar avanzar, porque el fascismo en el país sí pues está ahí como en todo el mundo hoy latente, y espacio político que le demos, espacio que se van a tomar. Entonces sí amerita esa reflexión, pero fíjate que la línea no es blanco y negro. El debate público, a veces para poder manifestar las situaciones, hay que decirlas con un lenguaje que a veces es duro, es difícil, es conflictivo, pero lo clave es cómo salvaguardamos la dignidad del otro en el proceso. Perfecto, Susana. Y también pues nos hablaba usted de que muchos precandidatos, coaliciones, otros sectores están rechazando esta invitación del presidente Petro a reunirse. También han salido a manifestarse, bueno, salieron en contra de lo que fue el concierto de la Esperanza, por ejemplo, o inclusive de la consulta popular. Una vez más, muchos están pidiendo que se anule esta convocatoria de consulta popular por decreto debido a este atentado contra Miguel Uribe. ¿Cree usted que se debería anular o qué opina de esta hipótesis, de esta tesis, que están utilizando muchos? No, yo creo que al contrario, este es un momento en donde la participación activa de la ciudadanía debe fomentarse más, donde la sociedad democráticamente, esos son mecanismos democráticos. Ahora hay una discusión jurídica sobre la legalidad de la convocatoria. Bueno, se está tramitando en los juzgados, se está trabajando por los mecanismos institucionales. El gobierno, allá yo no tengo toda la información, tomará sus decisiones y luego enfrentará las consecuencias que tendrán las demandas, la gente se movilizará, pero al contrario, es un momento más bien de darle fuerza democrática a los procesos, pero ahora tenemos un elemento adicional que no es menor y que hay que abordar con toda seriedad por parte del gobierno, que es esta situación, este cambio de contexto político en el país. Y yo creo que el gobierno es el que tiene que medir cómo lo hace de forma sensible para no exacerbar el conflicto, pero eso no quiere decir que deje de gobernar y que deje de avanzar en los propósitos del cambio. Eso sí no, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo otro también se tiene que abordar y hacer las reflexiones que hemos hablado y darle salida, pero no es una justificación pues para frenar toda la agenda nacional, sin demeritar obviamente la importancia y la dificultad de lo que pasó, o sea, lo grave de lo que pasó. Y por ejemplo, Susana, ya para cerrar este tema, en medio de este rechazo a la convocatoria de unirse hoy del presidente Petro con otros sectores, por ejemplo, Catherine Jubinao salió a decir que espera una disculpa del presidente Petro por sus palabras, por su discurso de odio, así es como lo tildan ellos. ¿Cree usted que el presidente debería ofrecerles una disculpa para que se puedan reunir? ¿Cree que es necesario y cree que lo hará? ¿Qué opina? Yo creo que lo que ve más bien es fomentar el diálogo honesto de lado y lado, porque entran en un juego, me parece, sobre todo ante semejante situación, un juego como infantil. Aquí lo que debemos es todos ceder, generar grandeza, sentarse a los partidos políticos con el presidente, eso es lo que espera la ciudadanía de este país, y allí que se dé la discusión. Pero esto no puede volverse un proceso de chantaje de lado y lado frente a situaciones del pasado, frente a una situación tan grave. Me parece realmente que no mostraría una madurez suficiente, porque nadie, mejor dicho, aquí el proceso político que no crea que se haya pasado de pronto en el ejercicio de la violencia. Ahora, yo entiendo que el presidente tiene una responsabilidad especial, porque es el mayor cargo de importancia política y tiene una responsabilidad especial, pero precisamente los está convocando. Entonces ya hizo el primer paso y eso merece una respuesta para avanzar.
y allí que se digan lo que se tengan que decir, pero ¿qué espera la ciudadanía? Que salgan con un acuerdo político básico que le dé respuesta a esta situación. Sería de verdad lamentable, y creo que tampoco los ciudadanos lo van a tomar a bien, que ni siquiera acepten sentarse. Ya están siendo convocados por el señor presidente. Es el momento de sentarse. Allá que se digan todo lo que se tengan que decir y que logren unos acuerdos mínimos. Vuelvo y le diría yo a Catherine Jubinao y a todos ellos. Catherine Miranda. Perdón, Miranda. Perdón. Perdón Con Jubinao, Nos tiene el mismo nombre. acá. A Catherine Miranda, que es el momento de bajar, reflexionar, aumentar la grandeza y poner la vida, porque, perdón, un precandidato está entre la vida y la muerte. ¿Cómo no se van a sentar alrededor de eso? Exactamente. Y ya saltando otra vez al tema de la consulta popular, su merced está hablando de las altas cortes. Está el tema del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. ¿Cuál le parece mejor a usted, sabiendo, por ejemplo, que los dos no tienen la mayoría? ¿Pero en qué sentido? ¿Sobre qué? La consulta popular pasa por decreto y lo tendrá que mirar el Consejo de Estado o la Corte Constitucional. La Corte pues ya le ha tirado mucho a lo que sería el tema de la izquierda con personerías jurídicas, también con el tema de Roy Barreras y otros personajes políticos que también querían pasar a tener un cargo, y pues el Consejo de Estado también ha ido por las mismas. Entonces, su merced, ¿por cuál lado ve mejor que revisen pues, las altas cortes el decreto? Eso creo que es un tema de las demandas, si entiendo bien. O sea, ¿dónde se demanda el acto administrativo y quién va a coger competencia? No creo que es un tema de elección. Sí, primer tema. Y segundo tema, pues allá las altas cortes tienen también que hacer su trabajo. Yo sé que ahí no ha habido confianza entre el gobierno y las altas cortes. Tampoco podemos ser ingenuos que no hay una cierta visión política de los magistrados. Pero también hay unas justificaciones jurídicas que tienen que ellos dar. Entonces ahí también el gobierno tiene que medir la sostenibilidad de su decreto y las cortes decidir y la ciudadanía manifestarse. ¿Y usted cree que por el decreto es algo que se debía hacer por decreto o que puede caer un error? Pues no, mire, nosotros hicimos, voy a ponerle un ejemplo, cuando estábamos en Bogotá Humana, sacamos el POT por decreto, por una situación casi igual. Se había solicitado una reconsideración al Consejo, que ya había votado negarlo, y el Consejo hizo una triquiñuela terrible y cerró la sesión sin considerar la reconsideración, sin poner la votación. Y cerró las sesiones del Consejo con el himno nacional, hicieron una triquiñuela. Allí el gobierno consideró, igual que acá, que no se había cumplido, o sea, que no había negado porque el trámite no se había terminado, y por lo tanto lo sacó por decreto. Bueno, al final el POT lo tumbaron. O sea, la modificación excepcional del POT de Bogotá Humana fue tumbada y fue a los tribunales. Entonces creo que acá es una situación muy parecida, y pues claro, genera riesgos adicionales la situación. Ahora, por otro lado, se está viendo a través de la denuncia de la sesión, sí, ante los jueces, que no se cumplió el procedimiento. Yo creo que esa vía puede ser más segura. ¿Fue un fraude o fue incapacidad del pacto de Armando Benedetti? ¿O fueron las dos? Se jugó todo. Creo que se jugó todo. Creo que hubo mucha confianza de que los votos estaban. Creo que hubo falta de la lectura del momento político. Me parece también que le faltó coordinación a la bancada del pacto, y también ellos aprovecharon, porque todo el mundo juega su juego, aprovecharon a hacer una sesión, una votación extremadamente rápida, a jugar. Pues es un arte el Congreso, sí, y lo parlamentario es un arte, y entonces vimos a Miguel Uribe corriendo diciéndole a Cepeda, una cosa de esas es una banca que es donde se juega el gobierno, porque es que ahí se jugaba el gobierno. Tenía que estar todo el mundo súper alerta. Entonces, bueno, hay muchas lecciones que aprender. Creo que es una conjunción de todo, pero evidentemente hubo una apelación, hubo una petición de una senadora que no se tuvo en cuenta. Digamos, sí hay pues vicios de procedimiento que se pudieron ver. Ahora el problema es cómo se subsana eso, y bueno, todo lo que usted escribe pasó, todo. Sí. Así que nosotros estuvimos muy pendientes. La tormenta de eso. Perfecta. Sí, hasta la tormenta perfecta. Vimos unos chats de Armando Benedetti y bueno, otras cositas, pero ya pasando al tema de este pacto histórico del 2026, lo que se viene, pues, ¿cómo va la candidatura para elegir el candidato del pacto histórico? Y también, pues, su merced, nosotros la entrevistamos hace 2 semanas. ¿Qué ha cambiado de aquí a allá? Bueno, seguimos en el trabajo de las reglas del juego. Eso es lo primero.
primero, porque sin reglas del juego, pues hoy no hay ni precandidaturas ni nada. Hay una decisión política de ser un solo partido, hay una decisión política de ir a consultas, pero ya se está escribiendo y acordando la letra fina. Esperamos que a final de esta semana ya haya muy buenas noticias y antes de que se acabe este mes haya un Congreso Nacional del Pacto Histórico para ya oficializar todo ese proceso, y ahí sí estaría ahí la cancha lista para poder jugar. Pero Susana Muhammad diría por Pacto Histórico o Frente Amplio. No, pacto. Pacto. Sí. Ok. Sí. ¿Y cómo ves que se haya vivido así? No, pues yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad histórica. El ADN político progresista y del cambio está en nosotros. No somos los únicos, tampoco vamos a ser, pero tenemos una responsabilidad histórica de este cambio que inició, poder profundizarlo. Nosotros en el pacto tenemos la vocación social de trabajar con las bases populares, y nosotros en el pacto venimos de la historia política de una alternativa al poder establecido. Eso somos nosotros. No nos pueden desaparecer en un centro de las prácticas políticas tradicionales, en un centro que si bien pueden ser aliados porque no tenemos todavía la suficiente fuerza para sacar reformas adelante y hay que tener aliados, pues la pregunta es quién va a tener la fuerza para poner la condición de las alianzas. No tenemos a Gustavo Petro ya como candidato, entonces implica una gran responsabilidad colectiva del pacto como conjunto, de constituirse como partido único, de ser la fuerza política más grande del país y de tener la mayor movilización popular. Esos son nuestros activos, y también obviamente hoy estamos en el gobierno. Y con eso tener la responsabilidad de un candidato o candidata que pueda llevar esas banderas muy en alto, que tenga fuerza, y que cuando lleguemos en marzo a la consulta interpartidista nosotros ganemos la consulta. Esa es nuestra responsabilidad, porque si ganamos tendremos la fuerza para poner las condiciones de las coaliciones. Ahora, si perdemos, también puede pasar, no podemos perder autoderrotándonos porque no participamos o porque nuestros candidatos no son válidos, no, ni podemos perder débiles. Si perdemos, perdemos fuertes, y entonces también podemos poner condiciones de gobernanza para el próximo paso. Ese creo que es el juego y la gran responsabilidad que tenemos colectivamente como pacto histórico. O si no, lo peor escenario, que nos dejen en una esquina como una minoría y que a nombre de nuestras banderas gobiernen otros, pero con otros propósitos. Que ha sucedido. Pero ya para ir más adelante con eso, que es un tema. Pero ahora, ¿qué pasa con las listas del Pacto Histórico y Cámara? Aquí nos hablaba Lira Uribe, también Alejandro Toro, que por ejemplo Susana Muhammad, si quiere ser candidata presidencial, no queda, y no puede tampoco estar ni en las listas de Senado ni Cámara. Y hemos visto que pues las reformas se cayeron, fue porque no se tuvieron los congresistas necesarios. Votaron 11 millones por Petro, pero solo 2 millones por las listas. ¿Qué se ha hablado de eso? Sabemos que hace cremallera, pero ¿qué se ha determinado? Y se ha puesto en duda que, por ejemplo, si Susana Muhammad no queda, pueda ser senadora representante de la Cámara. Sí, lo que es una discusión abierta todavía, pero lo que se busca es realmente que las reglas del juego den las mayores garantías a los que participan. Digamos, a veces mucha gente busca las precandidaturas para visibilizarse y lograr cabezas de lista, pero entonces un poco demerita la responsabilidad de qué es ser un precandidato a la presidencia. Entonces hay esa discusión por un lado. Por otro lado está lo que tú planteas, entonces está todavía por decidirse. Yo creo que debería ser lo más limpio posible. Quien quiera ir a la precandidatura, juéguese por ganarse la candidatura del pacto, y eso implica que entonces no va a las listas, para que la gente que va a las listas pues tenga también unas garantías. Eso puede ser una opción. Ahora, también veo el mérito de lo otro, de que figuras se queden por fuera, pero igual yo creo que ahí hay un pacto muy importante que hay que lograr entre los precandidatos del pacto, sea quienes sean, primero que el que gane, obviamente los otros lo van a apoyar con toda, sí, y entren a jugar roles importantes en la campaña y movilicen políticamente la campaña. O sea, gana un candidato o candidata, pero los otros que estuvieron en la contienda también empujan esa candidatura, tienen roles específicos, se integran, para no generar una desmovilización de eso, sino ir acumulando fuerza a medida que el proceso gana. Y hay una responsabilidad gigantesca a esos precandidatos, que también va a ser jalonar la unidad del pacto. O sea, este proceso político no se acaba en marzo, no se acaba en mayo, es un paso fundamental. Viene el 27, o sea, aquí hay un proceso que hay que mirar
con poquito de perspectiva de mediano plazo, y también tenemos que jugar el poder local, porque fíjese lo que nos pasó en las últimas elecciones. Terceros, ¿no? En Bogotá, por ejemplo. Sí, terrible, o sea, terceros en Bogotá, con la historia política que hemos tenido en Bogotá, es trágico. Entonces ahí hay responsabilidades que se pueden ir distribuyendo en el tiempo, y sobre todo fomentar muchos liderazgos. Aquí yo creo que debemos pasar de la lógica de un solo liderazgo muy fuerte. Tenemos una cabeza magnífica, gigantesca, pero un cuerpo que no ha sido tan grande, y hay una brecha generacional. Necesitamos ahora asumir una responsabilidad histórica hacia adelante, que sean muchos liderazgos fuertes, porque eso implica que este proceso va a tener sostenibilidad y capacidad de poder, que no es lo mismo que ganar solamente el gobierno, como ya hemos aprendido. Total, Susana, y hablando precisamente de nombramientos, de candidatos, de funcionarios del gobierno, cuéntenos qué pasó con su llegada al Departamento Nacional de Planeación, pues cuál es su perspectiva frente a la permanencia de Armando Benedetti en el gobierno, y permitiría usted, que es una mujer feminista, que ha luchado por los derechos de las mujeres en este país abiertamente, permitiría usted que llegaran personas a su gobierno, un posible gobierno de Susana Muhammad, con denuncias de acoso sexual, por ejemplo? Sí, empiezo por la última pregunta. No, yo creo que eso es una línea roja. Que mientras, ahora, eso no implica que la gente no merezca su debido proceso, porque Exacto. también han tratado de polarizar eso, que es debido proceso o acceso a... No, son temas muy sensibles. Y como, pues si yo fuera presidenta y la primera mujer presidenta del país, hay que liderar con el ejemplo, hay que liderar con la práctica concreta. Podemos tener discursos maravillosos y decir, como dijimos en el programa de gobierno, las mujeres son el motor del cambio, dijimos, así decía el programa de gobierno. Y después, pues tener prácticas que no responden a eso, que no generan confianza a las mujeres. Creo que, aunque no es suficiente, la lógica del pacto de tener listas cerradas, cremallera, de llevarlas a consulta, de que se respeta la paridad de género y la cremallera, inclusive con la consulta, o sea, que un hombre que puede ser más votado, pero hay una mujer que le corresponde, pues va la mujer más votada. Eso creo que empieza a generar espacio en la política. Y en el tema del DNP, pues fue un ofrecimiento muy, digamos, valioso, que yo agradezco mucho al señor presidente. Estuvimos muchas semanas, 6 semanas, él y yo dialogando para generar unas condiciones que permitieran mi regreso al gobierno, y creo que al final logramos en ese diálogo pues concluir que no logramos finalmente un acuerdo, y está bien, digamos, es mejor a veces no estar si lo que uno va a hacer es generar un conflicto al gobierno. Uno cuando va al gobierno, y sobre todo si va a ser ministro, uno acata las instrucciones del presidente de la República, eso es un orden jerárquico. Y entonces si uno no está de acuerdo en ciertas cosas, pues no está. Y fue, la verdad, el mejor intento del señor presidente, mi mejor intento tal vez también, pues al final no logramos ese acuerdo, y pues yo sigo apoyando el gobierno y apoyando el proceso histórico del progresismo. Y frente a lo de Benedetti, ¿Qué? que siga en el gobierno, ¿cómo lo ve? Pues no, yo no estoy de acuerdo, y eso lo dije públicamente, lo dije en un consejo televisado en Televisión Nacional. Yo no creo que representa las banderas por las que fuimos elegidos, yo no creo que representa las prácticas políticas que debemos fomentar, e insisto, o sea, el señor dice en los medios, porque a mí no me ha llegado ninguna notificación, a todos los que decimos esto nos denuncia penalmente por injuria y calumnia. Yo no estoy diciendo nada que no sea un hecho. El hecho es que el señor tiene unas denuncias concretas siendo funcionario público y procesos disciplinarios por maltrato a las mujeres, y segundo, el señor tiene 7 procesos penales en la Corte Suprema de Justicia por corrupción. Entonces yo no creo que eso represente las banderas del cambio que luchamos, y precisamente como lo dije en ese Consejo de Ministros, pues no me parecía que fuera nuestro jefe de gabinete. Es que es una responsabilidad muy grande, es una representación del señor presidente. No tiene una jerarquía sobre nosotros, pero sí la tiene. Lo que venga de presidencia, porque exacto, el Estado es jerárquico, pues tiene unas implicaciones. Entonces no compartí eso, y bueno, eso fue lo que hizo que saliera el gobierno. Y bueno, y sigue compartiendo también la misma opinión. Ya pasando entonces al tema de las presidenciales, las candidaturas, ¿su merced sí ve probable que el gobierno progresista, sea cual sea, vuelva a tornar a ser la línea política que se va a manejar en el Estado colombiano? Y además de eso, su merced ve fuerte a Claudia López, Vicky Dávila,
y a todos estos personajes? Bueno, creo que estamos temprano, ¿no? Esto es apenas, hay como 30 precandidatos, bueno, esto es una piscina llena de gente. Sí. Cualquiera puede ser candidato, ¿no? Al parecer. Pues... Si tiene bueno, más de 30 la verdad años. la Constitución sí da derecho a que cualquier ciudadano, son muy bajitos los Alguien que requisitos avale para ser que presidente. es el digamos, presidente, por exacto. ejemplo. Sí, no, exacto, o sea, hay de todo en la piscina. Que quieren dar balín, que Entonces es muy temprano para decir quién se ve fuerte, quién se ve débil. Mientras nosotros estamos en los círculos políticos y estamos hablando de esto todo el día, la gente y la ciudadanía no están en eso. Todavía van perfilándose. Entonces yo creo que hay que darle tiempo a que pasen las consultas y se decanten ya quiénes son candidatos que por lo menos llegarán a las interpartidistas y quiénes serán los candidatos a primera vuelta. Ahora, yo sí creo a tu pregunta que el progresismo tiene real oportunidad de ganar y que la idea del Frente Amplio tiene real oportunidad de ganar. ¿Cómo va a ser la configuración? La fuerza dominante de ese Frente Amplio, ¿cuál va a ser? Eso lo va a dar la fuerza política. Por eso la gran responsabilidad del pacto histórico, y yo estoy concentrada en que el pacto histórico tenga la mayor fuerza política hacia esa coalición. Creo que es el primer paso, y pues que el candidato o candidata salga con fuerza, tenga apoyo popular, pero fíjate que lo que pasó este fin de semana también cambia ese contexto político, y ese es el peligro, que no sea la disputa política democrática legítima, sino la violencia política la que empiece a determinar el rumbo del país. Sí, Por eso creo que es tan urgente que todos los partidos sí están en la lógica de que eso no debería ser así, que eso no le conviene a nadie, pues se sienten a dialogar hoy con el señor presidente. Así es, Susana. Y también yo quiero que nos hable un poco de la ley trans. Siento que es necesario abrir los micrófonos para hablar de esta ley, porque pues corre peligro. Si no se debate antes del 20 de junio, la ley pues se hundiría por inactividad, como ya ha pasado con otros proyectos en el Congreso, y es una realidad muy grave que debe ser tratada en Colombia. El Observatorio Colombiano de Feminicidios reportó 7 asesinatos a personas trans en los primeros 4 meses de este año. Eso es gravísimo. Entonces, ¿por qué considera usted que pues básicamente como que la bancada del Pacto Histórico apoya esta ley? Usted como feminista pues no es la excepción, y como mujer, ¿por qué es necesaria esta ley trans? Porque necesitamos protección real frente a personas que tienen una decisión de vida, y que por esa decisión de vida, esa decisión de identidad, esa decisión muy personal, han sufrido las peores violencias en el país. Digamos, tenemos violencia de género que sigue siendo muy alta en Colombia, pero la población trans es la población más discriminada en todos los ámbitos, así que protección real por la ley es muy importante, y ojalá se puedan llegar. Precisamente hoy, entiendo, se rinde ponencia por parte de uno de nuestros representantes a la Cámara para que ojalá se logre acelerar el debate. Me temo que las circunstancias políticas también harán más lento, para no decir una palabra que no me sale, harán más lento el proceso del Congreso, y puede haber riesgos, pero independientemente si pasa o no, hay que hacer todo el esfuerzo para que sí. Hay que seguir insistiendo porque es una necesidad clave y crítica, porque no podemos permitir que vengan gobiernos a borrar la diferencia como está pasando en Estados Unidos, y por eso es muy importante que en este gobierno salgan ese tipo de leyes. Y en un Congreso mojigato, doble moral, que en la realidad no le interesan esos derechos, ¿cree que sí va a pasar? Que ha salido a decir que esta ley le va a dar beneficios a las personas de la comunidad LGBTIQ más. Entonces vemos cómo la desinformación también juega un papel muy importante. Sí, creo que la movilización y la presión ciudadana es importantísima en estos debates, porque eso sí sirve hacia el Congreso, que son actores políticos, y pues evidentemente el Congreso se representa la mentalidad de que hay en la sociedad, y no es casualidad la violencia y la discriminación extrema que tienen estas personas. Claro, porque eso el Congreso solo representa lo que ya está en la sociedad. Entonces es una lucha grande, es una lucha importante, y si logra trascender, pues sí es un paso realmente adelante. Pero en este Congreso sí, ¿no? No, yo espero que sí, es posible, es posible, con un buen trabajo es posible. Pues yo creo que la política colombiana es un poco extraña. A pesar de que a veces uno encuentra conservadores que votan temas progresistas, bueno, o sea, a veces se logra ciertos
acuerdos y consensos. Yo no creo que uno pueda ver las cosas todas tan blanco y negro, y también pues que es posible empujar y yo creo que se puede lograr. Sí, la política es dinámica. Es muy dinámica. Y ahora ya entrando en lo que sería, digamos, su merced que sea presidenta de la República. Dios quiera que también tengamos una mujer, yo sí confío y espero que así sea, me gustaría. Pero entonces partamos del punto de su merced, ¿a quién pondría de ministros en lo que sería su gobierno? Pero es que eso sí ya... Por variar nombres, digamos, aquí... No, bueno, no voy a poner nombres porque eso está súper temprano, pero yo lo que sí diría es que la representación de las carteras más importantes para el programa de gobierno estarían en manos progresistas. En manos progresistas. Ese es un primer tema. Segundo, las alianzas se tendrían que hacer públicas y por encima de la mesa. Hay una costumbre, la viví también en Bogotá, muy mojigata y muy tramposa, de que la gente quiere participar, quiero decir, sectores políticos quieren participar en el gobierno, pero hay quien hacer los bobos, los tontos con los resultados, no rinden cuentas. Entonces yo creo que hay que buscar recuperar la lógica del estatuto de la oposición. ¿Cuál es esa lógica? En el Congreso, los que se declaren bancada de gobierno, gobiernan en el gobierno, pero se hacen políticamente responsables de los resultados del gobierno en esas carteras y se hace públicamente los acuerdos porque son bancadas de gobierno y debería lograrse un acuerdo político en que la mayoría del gobierno sea bancada de gobierno para poder gobernar. No tenemos un régimen parlamentario en donde no hay gobierno si no hay mayoría. Exacto. Que es lo que permite gobernar. Acá es un régimen presidencial un poco extraño, pero debería lograrse eso. Ahora, esos acuerdos no son para robarse el Estado. Los acuerdos son para gobernar. Claro que fortalece a esos sectores políticos gobernar, ponen a sus cuadros en el gobierno, pero debería fortalecerlos si hacen un buen gobierno. Yo como presidenta no tendría problema de reconocer un sector político que asume una cartera apoya al gobierno y ejerce una excelente labor, darle los réditos políticos a esa fuerza política, porque es en beneficio de la ciudadanía. Pero esta lógica de que los acuerdos son para que tomen poder el gobierno, no votan en el Congreso, no son claros, no son responsables de los resultados y se roban el Estado y luego no hay resultados y entonces la culpa es del gobierno, me parece absolutamente perversa y corrosiva. Eso puede llevar a una posición como esta, que debería ser lo más lógico, que es lo que dice la ley, porque además hacen cosas ilegales. Debería ser lo más lógico, pues eso puede llevar, yo no sé a qué consecuencias, pero yo creo que alguien se tiene que parar firmemente a hacer que esta democracia funcione de cara a la gente y no con un montón de acuerdos por debajo de la mesa que después nadie rinde cuentas de nada. Y ahí sí, el que está gobernando en la cabeza del presidente o presidenta, pues se lleva todo el agua sucia de esas decisiones. O sea, ¿no veríamos un estilo de unidad nacional de gestión del riesgo en su gobierno con esa supuesta mermelada? No, es que esta cosa de la mermelada es, a ver, y es un problema también de ley, porque sí, claro, es legal, ¿no? Nosotros mejor dicho, la corrupción es la forma de gobierno. Sí. Pero a la corrupción le sirve estar escondida, ¿sí? Entonces, al estar escondida es que se puede hacer la corrupción, es un círculo vicioso. Por eso no pasan las reformas políticas, porque además los intereses privados que ganan de esa corrupción, de ese poder político, de ese poder económico, pues se sostienen de esos negocios que se hacen con sectores económicos para moldear las políticas públicas a ciertos intereses. Que eso sí hay que reconocer al gobierno Petro, balanceó un poco el equilibrio de poder. Entonces ya eso, los sectores populares también juegan en el juego. Ahora, lo que hay que hacer es que los sectores populares no jueguen para lo mismo. Exacto. Sino que jueguen para lograr Estado Social de Derecho. La cultura política y el régimen político es ese. Entonces yo creo que un presidente o presidenta parado sí se puede parar enfrente de eso y pues si el que llega es a robar, pues le tiene que caer todo el peso de la ley. No, es que no funciona el Estado ni los propósitos del cambio de otra forma. Eso no quiere decir que uno no negocie con diferentes para hacer coalición de gobierno y que no participen en el gobierno y que no ganen políticamente de ser parte del gobierno, pero eso tienen que hacerlo de cara a la ciudadanía. Y no lo hacen hoy. Lo más conveniente para ellos, pasaba también el Consejo de Bogotá, desacuerdos por debajo de la mesa, tener poder burocrático, utilizar ese poder para cuanta cosa, beneficiarse y no rendir cuentas y tampoco generar resultados al gobierno.
Entonces eso es un pierde, bueno, menos para ellos. Exacto. Vamos a ver si lográramos con una gran fuerza popular y social empezar a domesticar un poco esa clase política tradicional. Domesticar es porque y a veces hay gente allá que uno encuentra que puede entender y pensar, mano, pero de verdad que la cultura, es que hay gente que uno se da cuenta que cree que así es la política. O sea, a mí que me decían en el Congreso, me decían, es que usted no es política. Yo decía, pero ¿cómo así que no soy política? No, usted, y no sabía ni cómo hablarme. Y yo les decía, pero venga, entonces uno ya se pone a hablar informalmente con ellos y ellos no ven que la política pueda ser de otra forma. O sea, la única forma de conservar su poder, sus curules, además viene de clases, castas políticas en las regiones, mantienen el poder en el Congreso, a partir de ahí mantienen el poder en entidades, en las entidades reproducen su clientela, casi son elegidos, no conciben que puedan ser elegidos de otra forma. Y por eso también muchos jóvenes no se ven representados actualmente por los políticos, lo ven como algo lejano y como un ente enemigo, ¿no? Sí. Y por eso también pues vemos cosas como el atentado a Miguel Uribe Turbay, porque ya digamos que no puede que no haya un respeto por la clase política, por los políticos de ahora, sino que son vistos netamente como un enemigo. Son vistos, sí, como un otro, y yo creo que ahí la sociedad y la comunidad y la gente no es tonta. La gente dice, y es que es difícil porque la gente lo tiene claro, la gente, ustedes saben que cuando Colombia es un país súper electorero, cuando llega la elección, todo el mundo opina. Inclusive opinan los que dicen, yo ni voy a votar porque no les creo nada, no le creo a nadie, pero tienen que opinar, o sea, están ahí. Esa línea roja, si usted pasa a la política y usted ya se vuelve parte de esas roscas, porque la política es un proceso de ascenso social en muchas regiones. Sí. El que entra a la rosca la hace, y en una lógica muy mafiosa de la cultura de la mafia, es como si yo llego, tengo que coronar, tonto si no corono. Esa es la mentalidad, esa es la lógica. Y entonces, y eso no es de partidos ni ideologías, es la cultura política, está en todo. Lo hemos visto inclusive en compañeros de la izquierda, o sea, llegan y inmediatamente, eso es lo que hay que transformar. No sé si pasará en un gobierno, pero sí, yo por eso le juego tanto al pacto. Si no cambiamos las prácticas, no lo que decimos, las prácticas, pues, y creo que el ejemplo sí puede ayudar mucho. Yo lo digo, a mí en mi ministerio, pues así lo ejercí. Y a veces me pasaba de exegética y de pesada con eso, pero es que es la corresponsabilidad, porque entonces entonces por eso hay resultados. Si no, no hay resultados. Ahí es el tema. Y la gente decía, la gente no es tonta, entonces la gente dice, no, todo el que pasa esa línea se vuelve político, pues se vuelve parte del sistema. Exactamente. Bueno, hay que demostrar que no es así. Y hay ejemplos donde no ha sido así. En el país, en el gobiernos locales, ha pasado. Bueno. Y ya que su merced también toca el tema de su ministerio, el Ministerio de Ambiente, dos preguntitas rápidas. Su merced, ¿cómo ha visto el tema del acuerdo de Escazú en este gobierno Gustavo Petro, y también el tema del fracking? ¿Se haría, por ejemplo, en su gobierno? No. Yo creo que y la ministra Lena dio la buena noticia que va a impulsar eso en el Congreso. Hemos radicado 2 veces el proyecto de prohibición del fracking. El fracking es profundizar una dependencia con combustibles fósiles de una tecnología costosa que no tenemos entendimiento de las consecuencias ecológicas en un país como Colombia, y que además nos profundiza la dependencia de la exportación de combustibles fósiles, esa dependencia de lo fósil cuando tenemos que hacer una transición. Pero sobre todo el fracking es a costa del suelo y es a costa del agua en regiones donde deberíamos es más bien generar la productividad agrícola, la agroindustria, el valor agregado. Ahí yo creo que entraríamos nuevamente en la trampa del extractivismo, pero además con una tecnología que necesita unos valores del barril de petróleo altos porque es costosa. Entonces yo no creo que justifique profundizar eso. Ahora, hay otro tipo de explotación que hay que hacer mientras hacemos la transición, sí, claro. Lo que se está haciendo costa afuera. Bueno, yo creo que hay que salir ya del extractivismo, pero acá hay que ser responsables y tener seguridad energética y tener también y hacer la transición. Es una transición, no pasa de un día a otro, pero el fracking sí definitivamente es línea roja. Y lo otro que me preguntabas, el acuerdo de Escazú. Y el acuerdo de Escazú nos falta mucho. Se logró aprobar, se logró iniciar la política pública, pero falta mucho porque el acuerdo de Escazú es el derecho al acceso a la información ambiental. Y eso tiene que permear el sector privado,
tiene que permear los sistemas públicos de información, porque la información ambiental no está solo en las corporaciones autónomas y el Ministerio de Ambiente. La información ambiental está en la agricultura, cuáles son los pesticidas que se están utilizando y qué impactos tiene en la salud. Está en todo lado. Y nos falta también un trabajo fuerte con la justicia, porque también es el derecho al acceso a la justicia ambiental. Hay que trabajar mucho más con fiscales y jueces para que entiendan los conflictos socioambientales. Vamos a tener un encuentro precisamente mañana en la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de los derechos ambientales y el rol de la Corte, no capacitando, sino informando jueces de todo el país. Eso es fundamental, así que creo que falta fortalecer esa ruta de Escazú y ser más contundentes. Bueno, doctora Susana, sabemos que le ocupamos mucho más del tiempo que requerimos, pero fue muy apasionante, entretenido. Mucha gente aquí está explotando en el chat, más de 800 personas que están conectados con nosotros. Muchos dicen que es su candidata. Ay, qué bonito, gracias. Besos a todos. Muchos hablan también de los monos. No. ¿De los qué? De los monos. De su respuesta. De los morenos monos. Ah. No, ¿cómo fue que le dijimos? De los rubios. Los rubios, sí. Pero queremos agradecerle por estar aquí, decirle que aquí siempre estará abierto. Aquí pues es un nuevo espacio, estamos estrenando hoy set. Maravilloso. Con Susana Muhammad. Y pues si se puede despedir con ese mensaje que necesita Colombia hoy, más que nunca, sobre las elecciones, sobre lo de Miguel Uribe, sobre las responsabilidades ambientales. Bueno, todo lo que tengan que decir la Colombia en este momento, tiene pues a toda la audiencia del Tercer Canal ahí dispuesta. Bueno, muchas gracias al Tercer Canal, a todos ustedes. Fue también muy divertido, muy bonita. Así es, Susana. Este espacio. Pero yo sí creo que lo que ha pasado este fin de semana de fondo nos llama a poner la vida en el centro. Y eso debe ser una línea roja y debemos de verdad preocuparnos, y eso es una gran responsabilidad. Vamos a trabajar ya no solamente en el tema de violencia política, sino hacia adelante, cómo construimos un modelo de desarrollo, más bien un modelo de bienestar para Colombia que ponga la vida en el centro, y todos sabemos que la vida es más allá de la vida humana, es la vida en su integralidad. ¿Y cómo sería ese trabajo que implicaría en las decisiones económicas, en la inclusión social, en cómo el Estado se reproduce en los territorios y también obviamente en el bienestar de toda la población, especialmente la gente más vulnerable? Así que los invitamos, es invitación abierta a participar en esta construcción que queremos hacerla en el marco del pacto histórico, pero yo creo que es hora de que el ambientalismo llegue al poder. Yo creo que también es necesario, y no solo al poder, sino al pensamiento colectivo. Sí, pero poder es eso, ¿no? Poder en lo social, tener poder. Tenemos que pasar un poco en el ambientalismo de las resistencias, que hay que hacerlas, a plantear una alternativa seria y de fondo, que la ciudadanía completa se sienta atraída a que eso es un mejor modelo que el modelo de consumismo, que el modelo basado en combustibles fósiles, y que el modelo en donde el valor y la ética del valor está en lo material y no en otras cosas que yo creo que nos hacen más felices y que podrían generar más bienestar colectivo. Que los empresarios respondan, pero bueno. También los empresarios invitados. Poco a poco. Doctora Susana, muchas gracias de nuevo. Decirle que aquí pues esperamos que pueda volver a estar aquí en otra oportunidad, de pronto ya en plena candidatura presidencial. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí en el Tercer Canal. Bueno, ustedes, muy bellos. Susana. Chao, chao. A todos ustedes les pedimos que compartan esta transmisión, leen like a este video, por supuesto nos sigan en las diferentes redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla, nuestra cuenta de YouTube, que se suscriban, leen like a este video, nuestra cuenta de TikTok, de X, de Threads, y asimismo a las personas que quieran colaborar con esta iniciativa lo pueden hacer a través de la línea Nequi que está apareciendo aquí en pantalla, o a través del botón Super Chat, ese botón con el signo pesos en el chat de YouTube. Recuerden, somos el Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdades. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De la
las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor? Pasó todo locura y estamos muy contentos con la acogida que hemos tenido. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto. Traidor como algún Mufasa, con ese estilo que se propasa. ¿Qué es lo que pasa? Estoy con el Dogor, estoy relajado en el mueble como si estuviera en mi casa. Así es como fluyo.